Esta historia es importante escucharla hasta el final, porque lo que pasó ese día cambió algo entre mi hijo y yo para siempre. Los que se queden hasta el final van a entender por qué fui igual, aunque nadie me había invitado. Y antes de empezar tengo curiosidad. ¿Ustedes suelen escuchar estas historias mientras comen, descansan o antes de dormir? Escríbanmelo en los comentarios. Mi hijo me dijo que no tenía invitación para su graduación. Igual fui. Me senté en la fila 12, no en el sector familiar reservado, no en las primeras filas donde estaban los padres con sus cámaras y sus ramos de flores. En la fila 12, entre una señora que no conocía y un hombre de traje que miraba el programa con la concentración de quien revisa un contrato. Nadie me había mandado invitación, pero era la graduación de mi hijo, y eso fue suficiente. Vine sola, con un vestido azul que planché la noche anterior, y con la certeza de que si alguien me preguntaba qué estaba haciendo ahí, podría responder la verdad. Vine a ver a mi hijo graduarse. Mi hijo Emilio Rafael Casares, ingeniero en sistemas, 4 años de universidad, 4 años que alguien pagó, y ese alguien era yo. Lo vi entrar con los demás graduados, en fila, con la toga negra y el birrete que todos usaban igual, pero que cada uno cargaba de manera diferente. Emilio lo cargaba con esa postura suya de siempre, los hombros levemente hacia atrás, el mentón arriba. La misma postura que tenía cuando era chico, y quería demostrar que algo no le daba miedo, aunque sí le diera miedo. Aprendió esa postura a los 8 años, cuando el primer día de escuela nueva se bajó del auto y caminó hacia la puerta sin mirar atrás, aunque yo viera desde el espejo retrovisor que los hombros le temblaban levemente. Hoy los hombros no le temblaban. Hoy cruzaba el escenario de su graduación con esa postura que una vez fue aprendida y que con los años se volvió real. Eso también lo paga una madre, no con dinero, con los años que pasan mientras uno mira crecer a alguien. Lo vi buscar con la mirada en las primeras filas. Encontró lo que buscaba. En la tercera fila, su novia Valeria Montoya agitaba la mano. Al lado de Valeria estaba su madre, la señora Rebeca, con un ramo de flores que desde la distancia parecía enorme. Al lado de la señora Rebeca estaba el señor Horacio Montoya, el padre, con el traje más caro del auditorio y esa expresión de quien llegó temprano para asegurarse de que todos vieran que llegó temprano. Emilio los vio. Sonrió, la sonrisa que uso cuando quiere que el mundo sepa que está feliz. Luego siguió buscando. Sus ojos recorrieron la sala, pasaron por la fila 12, pasaron sobre mí y siguieron. Me vio y decidió no verme. Lo sé porque conozco su cara desde que tiene 0 años. Conozco la diferencia entre los ojos que no encontraron y los ojos que encontraron y eligieron seguir de largo. Esos eran los segundos. Esa diferencia importa más de lo que parece. Es la diferencia entre un hijo que no te ve y un hijo que elige no verte. Y esa diferencia tiene consecuencias. Me quedé quieta en la silla 12. El hombre del traje a mi lado anotó algo en el programa con esa concentración de quien está en el lugar equivocado, pero tiene buenos modales para disimularlo. La señora del otro lado sacó un pañuelo y lo sostuvo con las 2 manos sin usarlo todavía, esperando el momento correcto para la emoción. Arriba, en el escenario, el rector empezó a hablar, palabras sobre el futuro, sobre el esfuerzo, sobre lo que significa terminar algo que se empezó con una idea y que se completó con trabajo, sacrificio y el apoyo de las personas que estuvieron al lado en el camino. Las personas que estuvieron al lado. Me pregunté si Emilio pensó en mí cuando escuchó esa frase. Me pregunté si siquiera la escuchó. El auditorio estaba en silencio. El tipo de silencio que tienen los eventos grandes cuando son formales, donde 400 personas que no se conocen entre sí comparten el mismo momento y lo sostienen colectivamente. El rector habló 10 minutos. Luego hubo un momento musical. Luego habló un representante de los graduados. Palabras sobre el camino recorrido, sobre los que los acompañaron, sobre los que creyeron en ellos cuando el camino se puso difícil. Y el señor Horacio Montoya, en la tercera fila, asintió con la cabeza de quien siente que esas palabras lo describen directamente a él. Lo observé asentir. Pensé en cuánto tiempo llevaba el señor Horacio en la vida de Emilio. 2 años,
2 años de cenas, de consejos y de esa presencia expansiva que había ido ocupando el espacio que antes era mío. Y pensé en mis 4 años de recibos puntuales que ninguno de los presentes en esa sala conocía. Yo seguí sentada en la fila 12, con el vestido azul, sin ramo de flores, sin cámara, con 4 años de recibos de pago en una carpeta azul que nadie en ese auditorio sabía que existía. 144,000 pesos, 8 semestres. Y la pregunta que me había hecho durante 4 años y que ese día, en la fila 12 de la derecha, finalmente tenía una oportunidad de respuesta. ¿Valió la pena? Seguí escuchando y esperé el momento correcto para responder. Mi nombre es Lorena Casares. Tengo 53 años. Nací en Guadalajara, en una familia donde el dinero llegaba justo y el orgullo sobraba. Mi padre trabajaba en una fábrica de zapatos. Mi madre limpiaba casas 3 días por semana y los otros 4 cuidaba la nuestra con una dedicación que en ese entonces yo no entendía del todo, pero que hoy reconozco como la forma más honesta del amor. Estudié contabilidad porque era lo que podía pagarse, no porque me apasionara, sino porque los números siempre me obedecieron mejor que las personas. Eso resultó útil. Empecé trabajando en un despacho contable pequeño. Registros, facturas, declaraciones de impuestos para negocios que no llegaban a 10 empleados. El tipo de trabajo que nadie celebra, pero que todo el mundo necesita. Tardé 5 años en entender que el dinero que yo movía en papel podía moverse diferente en la práctica. Tardé otros 3 en hacer algo al respecto. Hoy tengo una empresa de gestión financiera con 2 empleados y contratos con 43 empresas medianas de 3 estados. No aparezco en ningún directorio empresarial. No tengo cuenta en redes sociales bajo mi nombre real. No doy entrevistas. El trabajo habla solo cuando se hace bien. Cuando se hace muy bien, ni siquiera necesita hablar. Emilio nació cuando yo tenía 28 años. Nació en marzo, en una clínica pequeña del oeste de la ciudad, un martes a las 6 de la mañana. Fue el tipo de llegada que no da tiempo de prepararse bien, pero que igual te cambia todo. Lo cargué por primera vez y pensé 2 cosas al mismo tiempo, que era muy pequeño para todo lo que iba a necesitar aprender y que yo era la persona que lo iba a ayudar a aprenderlo. Su padre se llamaba Héctor Alvarado y era el tipo de hombre que parece sólido desde afuera y que por dentro tiene esa fragilidad específica de quien creció creyendo que el mundo le debía algo y todavía no encontró a quien cobrarle. Nos separamos cuando Emilio tenía 4 años. No fue una separación dramática. No hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas en la calle. Fue una separación lenta, de esas que ocurren cuando 2 personas se dan cuenta de que lo que tenían en común era la ilusión de que tenían algo en común. Héctor se fue a Monterrey, rehizo su vida. Tuvo 2 hijos más con una mujer a quien conoció al año de irse. Mandó dinero irregularmente durante 3 años, a veces puntual, a veces tarde, a veces nada, y luego el doble el mes siguiente. Y después de los 3 años simplemente dejó de mandar. Un día llegó la transferencia de siempre. Al mes siguiente no llegó, ni el siguiente. Llamé una vez para preguntar. Me dijo que estaba en un momento difícil, que en cuanto se acomodara me avisaba. No me avisó. Yo no lo demandé. No porque no pudiera, sino porque los procesos legales consumen energía y tiempo. Y la energía y el tiempo que hubiera gastado en perseguir ese dinero, los usé en construir el mío. Fue la decisión correcta. No porque sea noble renunciar a lo que a uno le corresponde, sino porque el cálculo era simple. Demandar tomaría años. Construir podía empezar de inmediato. La gente confunde la dignidad con la resignación. No son lo mismo. En la resignación es aceptar menos de lo que mereces. La dignidad es elegir dónde pones tu energía. Yo puse mi energía en construir y en pagar lo que pagué. Emilio creció creyendo que vivíamos bien gracias a un trabajo de contadora modesta y a mucha disciplina financiera. No era mentira. Era una versión incompleta de la verdad. La verdad completa era que yo manejaba más dinero del que él imaginaba, pero que ese dinero tenía nombre y destino antes de llegar a mi cuenta. Empresas, contratos, inversiones y una cuenta separada que Emilio nunca vio,
desde la cual salían los pagos de su universidad cada semestre, puntualmente, sin falta, sin que nadie se los pidiera. 4 años, 8 semestres, 144,000 pesos en total, sin que él supiera de dónde venía. Eso también fue una decisión. La tomé cuando Emilio tenía 17 años y me dijo que quería estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma, que quedaba a 3 horas de Guadalajara y que necesitaba saber si podíamos pagarlo. Le dije que sí. No le dije cómo, porque los hijos que saben que sus padres tienen dinero desarrollan una relación diferente con el esfuerzo. No siempre peor, pero diferente. Y yo quería que Emilio supiera lo que era ganarse algo, que el orgullo que sintiera cuando cruzara ese escenario fuera completamente suyo. El orgullo era suyo. Lo que yo no sabía era que la gratitud no siempre acompaña al orgullo. El secreto funcionó así. Cada semestre, 2 semanas antes de la fecha límite de pago, yo transfería el dinero correspondiente a la cuenta de la universidad directamente, sin intermediarios, sin que el recibo llegara a casa de Emilio, sin que él tuviera que preguntar. La notificación que él recibía era simple: pago acreditado, semestre X, ciclo escolar XXXX, sin nombre de pagador visible en la plataforma estudiantil. Solo la confirmación de que el pago estaba hecho. Nunca preguntó de dónde venía, no porque fuera irresponsable, sino porque yo había construido el contexto correcto desde el principio. Desde los 16 años, Emilio tenía una tarjeta de débito vinculada a una cuenta que yo administraba discretamente. Esa cuenta cubría sus gastos básicos: la renta del cuarto compartido que consiguió en la ciudad universitaria, la comida de la semana, el transporte, los libros del semestre. Emilio la usaba con la naturalidad de quien creció creyendo que el apoyo familiar era una extensión normal del amor familiar. Lo era. Era un apoyo familiar normal con una escala que no era exactamente la que él imaginaba. Yo no mentí en ningún momento. No dije que era una beca. No inventé un mecanismo falso. Simplemente no expliqué el origen con detalle. Y Emilio no preguntó con detalle. Los hijos no preguntan sobre el dinero familiar cuando el dinero está. Preguntan cuando falta. Cuando está, asumen. Esa asunción fue el primer vacío entre nosotros, pequeño al principio, más grande con los años. El primer año fue el más difícil de una manera específica, no económicamente. Económicamente era manejable. El primer año fue difícil porque Emilio llamaba menos de lo que yo esperaba. Las primeras semanas llamaba todos los días. Eso era el shock de la distancia. Luego empezó a llamar cada 2 días. Luego 2 veces por semana. Luego 1. Luego, cuando tenía tiempo, que era diferente a 1 vez por semana porque, cuando tenía tiempo, significa que la llamada dependía de que él se acordara, y a veces se acordaba y a veces no. Entendí que eso era normal, que los hijos que se van a estudiar lejos necesitan crear distancia para crecer, que la distancia no siempre es abandono, que a veces es simplemente crecimiento, que ocurre lejos de la persona que te crió, porque la persona que te crió te conoce demasiado bien, y conocerte demasiado bien a veces impide el crecimiento. Me lo repetí muchas veces. A las 2 de la mañana, cuando no podía dormir porque no sabía si Emilio había comido, o si tenía frío, o si estaba estudiando lo suficiente. Me lo repetí hasta que dejé de necesitar repetírmelo. El segundo año llegó Valeria Montoya, y con Valeria llegaron los Montoya, y los Montoya, sin saberlo, aceleraron algo que ya estaba pasando. Emilio me la mencionó en noviembre de pasada, en una llamada que duró 12 minutos. Estoy saliendo con alguien. Eso fue todo. No me mandó foto. No me contó más. Un mes después, en diciembre, cuando volvió a Guadalajara para las fiestas, me la presentó en un café. 20 minutos. Valeria era amable, correcta, con esa cortesía de quien fue educada para dar buena impresión en la primera reunión y que reserva el resto para después. Lo que noté en esos 20 minutos fue simple. Valeria Montoya miraba a Emilio de la misma manera en que su padre miraba las salas de reuniones, como quien ya decidió que ese espacio le pertenece. Guardé esa observación. Las observaciones guardadas son inversiones de atención. Con el tiempo pagan intereses. Los Montoya entraron en la vida de Emilio de manera gradual pero completa. El señor Horacio Montoya
era dueño de una empresa de logística con 30 años en el mercado. La señora Rebeca administraba las relaciones sociales de la familia con la misma precisión con que su marido administraba las rutas de distribución. Valeria era hija única, y los hijos únicos de familias como los Montoya aprenden desde chicos que el mundo se organiza alrededor de sus necesidades, no de manera cruel, de manera natural, como el agua que encuentra su nivel. En el tercer año de universidad, Emilio pasó las vacaciones de verano en la casa de los Montoya, no en Guadalajara. Me llamó para decirme que iba a quedarse allá. No me preguntó si me parecía bien. Me informó. Reconocí ese tono y empecé a entender algo que no quería entender. Hubo una última vez que hablamos bien. Fue en el tercer año, en marzo, cuando Emilio tuvo un problema con una materia que estaba a punto de reprobar. Me llamó a las 11 de la noche. Ma, dijo, la voz de siempre, la voz del chico de siempre, no la del joven que se había ido construyendo desde que conoció a los Montoya. Dime, estoy en problemas con Algoritmos 2. Si la repruebo, pierdo la beca de rendimiento y tengo que salir de la carrera. No tenía beca de rendimiento académica institucional. La beca de rendimiento era el nombre que yo le había dado internamente al acuerdo tácito. Mientras él mantuviera sus calificaciones, yo seguía pagando sin hacer preguntas. Él no lo sabía explícitamente, pero lo había interiorizado de alguna manera, como los hijos interiorizan las reglas que nadie les explicó, pero que sienten que existen. ¿Qué necesitas?, pregunté. Entender el teorema de complejidad temporal. Lo estoy aplicando al revés y el parcial es el jueves. ¿Y tu profesor? Está disponible martes y jueves de 4 a 6. Mañana es miércoles y el jueves es el examen. ¿Y Valeria? Una pausa pequeña. Valeria es de administración, no maneja esto. ¿Y el padre de Valeria? Silencio más largo. Ma, te estoy preguntando a quién llamas cuando tenés un problema real a las 11 de la noche. Te estoy llamando a vos, dijo, con esa honestidad directa que tienen los hijos cuando están lo suficientemente asustados para dejar de ser estratégicos. Eso era verdad. Y esa verdad me dijo algo importante, que a las 11 de la noche, con un parcial en 2 días, todavía me buscaba a mí, no a Valeria, no al señor Horacio, que había pasado 2 años hablando de mercados laborales y estrategia empresarial. A mí, a la que enseñó matemáticas en una escuela nocturna cuando Emilio era pequeño y el dinero no alcanzaba. A la que sabía exactamente de qué estaba hablando cuando dijo Algoritmos 2, porque yo también fui ingeniera antes de ser contadora. Eso él no lo sabía. Esa noche se lo dije. Estuvimos 2 horas al teléfono. Le expliqué el concepto que no entendía, con ejemplos, con analogías, con la paciencia de quien enseñó matemáticas en una escuela nocturna durante 2 años, cuando Emilio era pequeño y el dinero todavía era escaso. Al final de las 2 horas dijo, ya entendí. Bien, una pausa. Gracias, ma. Esas 2 palabras en ese tono fueron las últimas que me dijo de esa manera. Después de eso, las llamadas cambiaron, no de golpe, con la misma gradualidad con que cambian todas las cosas que importan cuando nadie las cuida. 1 grado por semana, hasta que un día uno mira, y el ángulo es completamente diferente. Lo que pasó en el 4.º año fue esto. Las llamadas pasaron de 1 vez por semana a 1 vez cada 2 semanas. Las conversaciones se volvieron más cortas. Cuando hablábamos, Emilio hablaba principalmente de los Montoya, de lo que el señor Horacio pensaba del mercado laboral, de un proyecto de Valeria, de una cena en la casa de ellos, de planes futuros que incluían nombres de personas que yo no conocía bien y contextos de los que yo era cada vez menos parte, no de sus exámenes, no de los libros que estaba leyendo, no de las cosas que le preocupaban de verdad. Me di cuenta de que había dejado de contarme las cosas que le preocupaban de verdad. Hay información que una madre obtiene sin preguntar, que llega en el tono de las respuestas, en lo que no se dice, en la manera en que el hijo evita ciertos temas porque esos temas ya pertenecen a otro espacio. Yo pertenecía cada vez menos al espacio de Emilio, y lo que era curioso era que Emilio no lo hacía con mala intención. Lo hacía de la misma manera en que uno deja de regar una planta, no por enojo, simplemente porque hay otras cosas que atender, y la planta estaba bien la última vez que la miró, y uno asume que sigue estando bien. Las plantas no siempre están bien.
pero tampoco mueren de golpe. Y a veces es la madre la que decide cuándo hablar. El señor Horacio Montoya era el tipo de hombre que llena una habitación antes de entrar. No físicamente, en el tono, en la manera en que sus palabras llegaban antes que su presencia, en la forma en que las personas a su alrededor ajustaban su postura cuando él aparecía, como plantas orientándose hacia una fuente de luz que no habían elegido, pero que igualmente seguían. Los conozco. Hay muchos en el mundo empresarial. Son eficaces, son seguros, y a veces confunden su seguridad con la verdad. Lo conocí en persona en diciembre del tercer año, en una cena que los Montoya organizaron para conocer a la familia de Emilio. La frase ya decía algo. La familia de Emilio. Como si Emilio fuera un territorio que ellos estaban cortésmente informando que habían explorado y encontrado apropiado para sus planes. La cena fue en su casa, una casa en zona residencial del norte de la ciudad, del tipo que en las fotos parece más grande de lo que es y que en persona resulta exactamente del tamaño correcto para el tipo de mensaje que los Montoya querían enviar. El señor Horacio me recibió con un apretón de mano firme y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lorena, dijo. No, señora Casares. Lorena. Con la familiaridad de quien decide que el tuteo es un privilegio que puede concederse sin esperar que se lo ofrezcan. Señor Montoya, dije. Un segundo de registro en su cara. Breve, pero estaba. La señora Rebeca fue más cálida en la superficie. Me preguntó por mi trabajo. Le dije que tenía una empresa de gestión financiera. Asintió con la cortesía de quien archiva la información en el cajón que le corresponde. En este caso, claramente, es en el cajón de lo que no resultó tan relevante como esperaba. Qué interesante, dijo, sin más preguntas. Valeria estuvo amable toda la noche. Emilio estuvo nervioso de esa manera que solo noto yo, con ese músculo debajo del ojo izquierdo que le tensiona cuando está controlando algo. Y el señor Horacio habló el 70% del tiempo. Habló de su empresa, de los contratos, de los proyectos que venían. Habló de Valeria con ese orgullo específico de los padres que confunden querer mucho con conocer bien. Habló de planes de expansión como quien informa de algo ya decidido. Habló de Emilio también. Es un muchacho con futuro, dijo, con la generosidad controlada de quien está evaluando a alguien que podría resultar útil. Valeria tiene buen ojo para las personas, como si Emilio fuera un hallazgo de Valeria, un buen hallazgo, aprobado por la persona correcta, incorporado al sistema correcto. Emilio sonrió cuando el señor Horacio dijo eso, con esa sonrisa de quien recibe un elogio de alguien a quien quiere impresionar y no sabe todavía que ese deseo de impresionar ya es parte del sistema. Yo no dije nada. Serví vino. Comí el pollo que la señora Rebeca decía que era receta de su abuela y observé. Los Montoya eran una familia que funcionaba bien dentro de sus propios límites. Límites amplios. Límites que se estiraban naturalmente hacia el espacio disponible alrededor, y lo que se expande eventualmente llega a ocupar el espacio de otro. Yo tenía mucho espacio disponible alrededor de Emilio, o eso creían ellos. Esa noche, en el taxi de vuelta a casa, pensé en lo que había observado. No en el señor Horacio específicamente, en el patrón. El patrón era familiar. Lo había visto en el mundo empresarial muchas veces. La familia que tiene mucho que ofrecer y que ofrece con la condición implícita de que el que recibe se alinea con quienes ofrecen. No lo dicen, no hace falta que lo digan. Se dice solo, en la manera en que se organizan las cenas, en el lugar donde cada uno se sienta, en quién habla y quién escucha y quién sirve el vino. Emilio llevaba 2 años aprendiendo a sentarse en ese lugar. En el 4º año, el señor Horacio empezó a hablar del futuro de Emilio como si fuera un tema que le correspondía opinar. Cuando termine la universidad, tiene que empezar a construir experiencia real
le dijo a Emilio en una llamada que Emilio me contó casi de pasada. El mercado paga por resultados, no por títulos. Era una frase razonable. El problema era el contexto. El señor Horacio no conocía el título de Emilio. No conocía sus calificaciones. No sabía qué materias había cursado, ni cuáles había amado, ni cuáles lo habían hecho quedarse hasta las 2 de la mañana con los libros abiertos. Pero hablaba del futuro de Emilio con la autoridad de quien ya decidió que ese futuro le concernía. Emilio escuchaba. Y escuchaba con esa atención específica de quien está aprendiendo a tener otro referente. Eso fue lo que más dolió. No que el señor Horacio hablara, sino que Emilio empezara a escuchar de esa manera. 4 semanas antes de la graduación, Emilio me llamó. Una de las llamadas cortas, las nuevas, las que duran el tiempo suficiente para informar y no el tiempo suficiente para conversar. Ma, la graduación es el 15. ¿El 15 de este mes? Sí. ¿Necesitas algo? Una pausa. Breve. No, solo quería avisarte. ¿A qué hora empieza? A las 10, en el auditorio central de la universidad. ¿Me mandas la invitación para anotarme en mi agenda? Otro silencio, más largo que el anterior. Los graduados solo tienen 2 invitaciones familiares, dijo. Las usé para Valeria y para sus papás. Me quedé quieta. El teléfono en la mano. La cocina en silencio. El café que había preparado 5 minutos antes enfriándose en la taza porque me había olvidado de tomarlo. Pensé en las 2 invitaciones. Y pensé en que Valeria llevaba 2 años en la vida de Emilio. Pensé en que yo llevaba 22. Entiendo, dije. Ma, es que ellos vinieron desde lejos y... Entiendo, repetí. No agregué nada más. ¿Estás enojada?, preguntó. No. ¿Segura? Segura. Bueno. Una pausa. Después te cuento cómo estuvo. Está bien. Chao, ma. Chao. Colgué, no de golpe, con la misma calma con que uno apoya un vaso cuando terminó de tomar. Me quedé sentada, 5 minutos sin moverme, mirando la taza de café. Pensé en la frase, después te cuento cómo estuvo. Después te cuento, como si yo fuera alguien a quien se le cuenta, no alguien que tendría que estar ahí para vivirlo. Luego, abrí el cajón del escritorio. Saqué la carpeta azul. Los recibos estaban en orden cronológico. Semestre 1, semestre 2, hasta el semestre 8. Los miré uno por uno, no con amargura, con la claridad específica de quien lleva tiempo esperando el momento correcto y acaba de entender que el momento llegó. Lo que iba a hacer a continuación no era venganza, era presencia. Y la presencia, a veces, es la forma más honesta del amor. Esa semana la pasé pensando en cómo. No sí, ¿cómo? La pregunta del si ya estaba resuelta desde la noche del martes, cuando colgué el teléfono y me senté a mirar la taza de café. La respuesta era sí, no como impulso, como decisión. El cómo tomó más trabajo. Si era una graduación universitaria en un auditorio público, podía ir sin invitación. Verificé el reglamento de la universidad. El auditorio central era de acceso libre para eventos académicos. No había restricción de entrada. Los graduados tenían sectores reservados para invitados familiares, pero el resto del auditorio era público. Podía sentarme en el público general. Eso era completamente posible, completamente legal y completamente incómodo para todo el mundo. Eso era exactamente lo que necesitaba. Pensé durante 2 días si debía decírselo a Emilio antes. Llamarlo, decirle, voy a ir de todas formas, solo te aviso. Decidí que no, porque si se lo decía antes, Emilio iba a tener tiempo de prepararse, de preparar una respuesta, de consultar con Valeria o con el señor Horacio, o con ambos. Y la respuesta que llegara ya no iba a ser suya, iba a ser de ellos, en su voz. Yo quería la reacción real, sin preparación. Las respuestas preparadas no son respuestas. Las reacciones sin preparación dicen la verdad. El jueves planchó el vestido azul con cuidado.
de esa atención específica que uno pone cuando sabe que una prenda va a importar. Lo colgué en la puerta del placar para verlo ahí. Luego revisé la carpeta. Los recibos en orden cronológico. Semestre 1 hasta semestre 8. Cada hoja con el membrete de la universidad. El monto, la fecha, el número de cuenta. Todo limpio, todo verificable. 4 años de constancia en 8 hojas de papel. Los guardé. El viernes no dormí muy bien, no por ansiedad, por ese estado específico de quien sabe que mañana hay algo importante y el cuerpo lo procesa antes de que el día llegue. El tipo de vigilia que no es desagradable, que es simplemente atención anticipada. Pensé en Emilio de noche. Pensé en la cara que iba a poner cuando me viera. No lo sabía exactamente, no podía predecirlo. Pero imaginé el rango de posibilidades, sorpresa, incomodidad. Quizás algo más, quizás algo menos. Pensé también en el señor Horacio, en lo que iba a hacer él cuando se diera cuenta de que yo estaba ahí. Y pensé que la manera en que él reaccionara iba a decirme más sobre la situación que cualquier conversación que hubiéramos tenido. Las reacciones sin preparación dicen la verdad. Ya lo había pensado antes, lo seguía pensando. El sábado a las 6 me levanté, preparé café. Me lo tomé mirando el vestido azul colgado en la puerta del placard. Luego tomé la carpeta, la puse en la cartera y fui. El 15 amaneció con ese sol de octubre que en Guadalajara llega temprano y se queda todo el día, limpio, sin nubes, el tipo de día que hace que cualquier cosa parezca más importante de lo que es, o exactamente tan importante como es. Me levanté a las 6, preparé café, me lo tomé parada en la ventana mirando la calle que a esa hora estaba vacía todavía, solo un perro cruzando la banqueta, el camión de la basura haciendo su ruido familiar en la esquina de siempre, un sábado normal en el barrio que no sabía que no era un sábado normal. Pensé en Emilio, no en el de ahora, en el de antes, en el de 6 años que aprendió a montar en bicicleta en el patio de la casa de mi madre, ese patio con el limonero y el piso de cemento irregular que hacía que la bicicleta vibrara. Lloró exactamente una vez, cuando se cayó y se raspó la palma. Al minuto siguiente se subió de nuevo. Ya le agarré la maña, dijo, con ese orgullo pequeño y enorme que tienen los niños cuando conquistan algo. En el de 14, que llegó corriendo de la escuela con un examen de matemáticas en la mano. 9 sobre 10. Me lo puso frente a la cara como si fuera el documento más importante del mundo. ¿Ves, ma? ¿Ves que sí puedo? Lo vi, siempre lo vi. En el de 17 que se sentó a la mesa de la cocina, en la misma silla donde se sienta ahora, y me dijo con esa voz de quien ya tomó la decisión, pero necesita que alguien más la confirme. Quiero estudiar ingeniería en sistemas, en la Autónoma. ¿Podemos? Podemos, le dije. No le dije cómo. Ese podemos costó 144,000 pesos y 4 años de recibos puntuales. Ese podemos también costó la ilusión de que era suficiente. Y pensé en ese Emilio y me puse el vestido azul, el mismo que planchó la noche anterior, con esa atención específica que uno pone cuando sabe que una prenda va a importar. Y fui, sin invitación, sin flores, sin cámara, con la presencia que no se puede quitar aunque alguien decida que no está en la lista, no al sector familiar, al auditorio general que era de acceso público para cualquier persona que quisiera presenciar la ceremonia, porque eso es una graduación universitaria, un acto público, abierto, al que cualquier ciudadano puede asistir sin invitación. Solo hace falta querer ir. Llegué 20 minutos antes. Me senté en la fila 12. El auditorio fue llenándose despacio. Familias con cámaras, con flores, con globos en algunos casos, o con esa energía específica de los días que se espera mucho tiempo y que cuando llegan tienen esa cualidad extraña de ser simultáneamente más grandes y más pequeños de lo que uno imaginaba. Más grandes porque son reales, más pequeños porque duran lo que duran y ya terminaron antes de que uno termine de procesarlos. En la tercera fila, los Montoya llegaron a las 9:45, el señor Horacio primero, eligiendo los lugares con esa autoridad de quien ya decidió
que la elección de asiento es una decisión estratégica. La señora Rebeca después, con el ramo de flores, flores blancas, grandes, el tipo de ramo que se encarga en florería, no el que se compra en el mercado. Valeria al final, con un vestido que en cualquier otra ceremonia hubiera llamado la atención por su color, blanco, de precisamente blanco en una graduación ajena, y que aquí resultaba simplemente lo que era, una elección de alguien acostumbrada a ser el centro visual del espacio en que se encuentra. Se sentaron, se acomodaron. El señor Horacio sacó el teléfono, revisó algo, lo guardó, miró hacia el frente con esa expresión de quien tiene el control de la situación, aunque la situación todavía no haya empezado. La señora Rebeca acomodó el ramo en sus rodillas. Valeria buscó con la mirada entre los graduados que empezaban a entrar al auditorio en fila, buscando a Emilio. Nadie miró hacia la fila 12, y yo observé la manera en que el señor Horacio saludaba a los que pasaban cerca, con ese gesto de quien conoce a mucha gente y quiere que todos sepan que los conoce. Observé a Valeria preparar la cámara del teléfono con la anticipación de quien ya tiene pensada la foto. Observé a la señora Rebeca acomodar las flores por tercera vez, aunque ya estaban bien, y observé el lugar vacío que hubiera sido mío, en esa tercera fila, con mi hijo, el día de su graduación. Luego dirigí la vista al escenario y esperé que Emilio entrara. La ceremonia siguió su curso. El rector habló, un profesor habló, un representante de los graduados habló con esa mezcla de emoción genuina y frases prestadas que tienen los discursos de graduación de todo el mundo. Luego llegó el momento de los diplomas. Uno por uno, los graduados subían al escenario, recibían el diploma, se sacaban la foto oficial y volvían a sus lugares. Emilio subió en el turno de la letra C, Casares. Emilio Rafael. Lo llamaron, subió. El rector le extendió el diploma. Emilio lo tomó con las dos manos. Se dio vuelta hacia el auditorio. Sonrió. Y buscó con la mirada. Encontró a los Montoya en la tercera fila. El señor Horacio aplaudía con esa energía de quien quiere que el aplauso se note. Valeria aplaudía y lloraba al mismo tiempo. La señora Rebeca sacaba una foto con el teléfono. Emilio los miró. Levantó el diploma. Él les dedicó ese momento. Luego bajó del escenario. Yo seguí sentada en la fila 12, con las manos en el regazo. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el patio central de la universidad. Mesas con bocadillos, música suave, el tipo de evento que existe para darle a las familias un espacio donde fotografiar a sus graduados con fondo universitario. Me acerqué al borde del patio. Vi a Emilio con los Montoya. El señor Horacio tenía el brazo sobre sus hombros y estaba hablando. Emilio escuchaba. Valeria tomaba fotos. Me quedé donde estaba. No me acerqué. Esperé. 10 minutos, 15. Emilio levantó la vista una vez. Me vio. Esta vez sí me vio. Vaciló. Luego el señor Horacio dijo algo y Emilio volvió a mirarlo. Eso también fue información. Fue el señor Horacio quien se acercó a mí primero, solo, sin Emilio, sin Valeria, solo, lo cual era inusual. El señor Horacio Montoya no era hombre de movimiento sin cálculo. Si vino solo, fue porque decidió que esa conversación necesitaba hacerse sin testigos inconvenientes. Lo vi venir desde el otro lado del patio, con esa caminata de quien sabe que tiene el tiempo de todos, no solo el suyo, dando tiempo a que los demás lo vieran venir, construyendo la llegada antes de llegar. Era una habilidad, la habilidad de entrar a un espacio de manera que la entrada misma transmitiera un mensaje. Ese mensaje era, aquí llega alguien que importa. Yo conocía ese tipo de entradas. Las había visto muchas veces en salas de reuniones y sabía que la mejor respuesta a ese tipo de entrada era simplemente quedarse quieta. Lorena, dijo, llegando a mi altura. Mi nombre, no mi apellido. No sabía que ibas a venir. Era la graduación de mi hijo, dije. Claro, la sonrisa, la misma que en diciembre, la que no llega a los ojos. Es que Emilio nos comentó que quizás no podías asistir. Me pregunté qué exactamente le había comentado Emilio. Me pregunté si Emilio le había dicho que yo no tenía invitación o si le había dicho que yo no podía ir, que son dos versiones diferentes de la misma situación y que tienen implicaciones muy diferentes sobre quién tomó la decisión. Pude, dije. Una pausa.
Qué bueno que pudiste, dijo, con ese tono específico de quien dice lo contrario de lo que piensa, sin esperar que nadie lo note, porque habitualmente nadie lo nota. Yo lo noté. Me miró un momento con esa evaluación de quien está recalibrando algo que creía fijo. Lorena, dijo, más bajo ahora, con la voz de las conversaciones que no quieren audiencia. Emilio está en un momento muy importante de su vida. Tiene ofertas laborales, tiene planes concretos con Valeria, está construyendo su futuro. Lo sé, dije. Lo que necesita ahora es enfocarse en ese futuro, no en el pasado. Lo miré. ¿El pasado? Las madres a veces, hizo un gesto con la mano, vago, cuidadoso. Retienen, sin mala intención. Es natural en una madre. Lo miré durante 2 segundos sin decir nada. Entiendo, dije. Sonreí, con la misma calma con que me había sentado en la fila 12, con la misma calma con que había esperado 40 minutos para que las puertas del salón de la otra historia se abrieran. No, con mi propia calma, la que construí en 53 años de resolver problemas que otros creían irresolubles. Señor Montoya, dije, ¿usted sabe quién pagó los estudios universitarios de Emilio? Una pausa, real esta vez. Lorena, ¿no? Su madre. Usted. Sí, dije. Y me gustaría que Emilio estuviera presente cuando le explique exactamente de qué manera. El señor Montoya me miró, y por primera vez en esa conversación, vi algo en su cara que no había visto antes en él. Incertidumbre genuina. No la incertidumbre táctica de quien finge no saber. La incertidumbre real de quien acaba de entender que hay información relevante que no tiene. Los hombres como Horacio Montoya son muy buenos en muchas cosas, pero no son buenos cuando no tienen la información completa. Y yo tenía información que él no tenía. Emilio llegó hasta donde estábamos 5 minutos después. Lo llamé yo, con un mensaje simple al teléfono. Emilio, necesito que vengas un momento. Es importante. 3 minutos de espera. Luego voy. Llegó con Valeria. Los dos juntos, lo cual no me sorprendió. Era el patrón de los últimos meses. Emilio y Valeria como unidad de movimiento, como si la presencia del uno requiriera la del otro para validarse. Me pregunté si Emilio hubiera venido solo, si yo no hubiera especificado, te necesito a vos. Decidí no pensarlo demasiado. Dijo Emilio, la voz diferente, no la de las llamadas cortas informativas, la de antes, la de quien no sabe exactamente qué va a encontrar, pero sabe que lo que hay es real. Felicitaciones, dije. ¿Te graduaste? Asintió. Gracias. Una pausa. No sabía que ibas a venir. Ya lo dijiste antes, dije. Y ya respondí. El señor Horacio estaba detrás, un poco apartado, observando. El hombre que había venido a decirme que las madres retienen y que Emilio necesitaba mirar hacia adelante, ahora observaba la conversación, con esa atención de quien está recolectando información para evaluar. Le dejé recolectar. Hay algo que quiero mostrarte, le dije a Emilio. Asintió, incómodo. Gracias. No sabía que ibas a venir. Era tu graduación, dije. Era el lugar correcto para estar. El señor Horacio estaba parado 1 metro atrás, escuchando, con esa atención de quien no participa pero registra todo. Saqué la carpeta de mi cartera, una carpeta delgada, de cartón azul, con una liga elástica que la mantenía cerrada. La abrí. Saqué los recibos, 8 hojas, una por semestre. Los puse sobre la mesa de catering que había a mi lado. Estos son los recibos de pago de tu universidad, dije. Los 8 semestres, desde el primero hasta el que terminaste en julio. Emilio miró las hojas. Las miró sin tocarlas. ¿Qué es esto? Los comprobantes de que el pago de cada semestre salió de mi cuenta, dije. Mi nombre, mi número de cuenta, la fecha, el monto, verificable en el sistema de la universidad si querés llamar ahora. Silencio. Valeria miraba los papeles, luego miraba a Emilio, luego a su padre. El señor Horacio ya no estaba 1 metro atrás, estaba al lado de Valeria, mirando los recibos con esa expresión de quien está procesando información que no esperaba encontrar. No entiendo, dijo Emilio. ¿Qué parte? Pregunté. Todo. Una pausa. Pensé que había una beca institucional. Siempre creí que era eso. Nunca dije que era una beca. Dije. Nunca te dije cómo se pagaba. Y nunca te mentí. Simplemente no expliqué el mecanismo. Y vos nunca preguntaste. Silencio. ¿Por qué no pregunté? Dijo, casi para sí mismo. Porque el dinero estaba.
Y cuando el dinero está, la gente tiende a no preguntar de dónde viene. Emilio levantó la vista de los papeles. ¿Por qué no me lo dijiste vos? Esa pregunta. Porque quería que el orgullo de lo que lograste fuera completamente tuyo, dije, sin la sombra de que alguien te allanó el camino. El camino me lo allanaste igual. El camino no, dije. El piso, sí. Hay una diferencia entre el piso y el camino. El piso es la plataforma desde la que uno parte. El camino es lo que uno hace desde ahí. El piso lo puse yo. El camino lo hiciste vos. Silencio. El señor Horacio carraspeó. ¿Cuánto fue en total?, preguntó, con esa voz de hombre que necesita convertir todo en número para poder procesar la escala de lo que está escuchando. Lo miré. 144,000 pesos, dije. 8 semestres. 4 años. El señor Horacio no dijo nada. La señora Rebeca, que había llegado silenciosamente en algún momento de la conversación, tampoco dijo nada. Valeria miraba a Emilio. Emilio miraba los recibos. Yo dejé que el silencio existiera. No hay nada que explicar cuando los números están sobre la mesa. Los números dicen lo que dicen. Lo que queda es procesarlo. Y los recibos estaban sobre la mesa de catering del patio universitario, entre los vasos de agua y los bocadillos de la recepción de graduación, diciendo lo que llevaban 4 años sin poder decir, no con amargura, con precisión, en que es la forma en que hablan los números cuando alguien finalmente los pone donde se ven. Fue el señor Horacio quien habló primero. Lorena, dijo, con una voz más cuidadosa, más calculada, la voz de quien está procesando en tiempo real y necesita ganar tiempo. Entiendo que esto es importante para usted, pero creo que hay momentos y lugares más apropiados para estas conversaciones. Este es el momento y el lugar, dije, porque hace 20 minutos usted me dijo que Emilio necesitaba mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y quiero que Emilio sepa lo que hay hacia atrás antes de decidir hacia dónde mirar. El señor Horacio abrió la boca, la cerró. Fue la primera vez en ese día que lo vi sin respuesta inmediata disponible. Señor Montoya, continué, con la misma voz calma, usted tiene una empresa exitosa, construida en 30 años de trabajo. Eso lo respeto genuinamente. Tiene una hija a quien ama, y tiene, supongo, o una idea clara de lo que es honrar un compromiso. No hay ninguna deuda, dijo Emilio. Lo miré. No estoy hablando de dinero, Emilio. Si hubiera sido solo dinero, hubiera sido más simple. Silencio. Te di 4 años en forma de pagos puntuales que nunca te pedí que me devuelvas y que no espero que me devuelvas. Te di llamadas a las 11 de la noche cuando tenías un problema real. Te di preguntas que no hice para no presionarte cuando quería hacerlas. Te di distancia cuando necesitabas crecer. Ma, déjame terminar. Emilio calló. Con esa obediencia refleja que tienen los hijos cuando su madre usa exactamente ese tono. No vine a cobrar nada. No vine a crear un problema. Vine a la graduación de mi hijo porque era el lugar correcto para estar. Y cuando el señor Montoya se acercó para explicarme que las madres retienen y que vos necesitabas espacio hacia adelante, entendí que había algo que necesitaba decirte antes de que ese espacio se volviera permanente. El señor Horacio levantó una mano. Yo no dije exactamente, lo dijo, dije, sin elevar la voz, sin urgencia. Y está bien que lo haya dicho, porque me ayudó a entender que usted no sabe del todo quién soy y que Emilio tampoco sabe del todo. Tomé los recibos de la mesa, los guardé ordenadamente en la carpeta de vuelta en la cartera, todo con la misma calma con que había llegado, con que me había sentado en la fila 12, con que había esperado el momento correcto sin apurarme. No vine a crear un problema, dije por última vez. Vine a estar presente en algo importante. Y si esa presencia resulta incómoda, si eso también dice algo, di un paso para irme. La voz de Emilio me detuvo. Ma, me di vuelta. ¿Por qué hoy?, preguntó. Era la voz de siempre, la del chico de 14 años con el examen de matemáticas en la mano, la de las 11 de la noche con el problema de algoritmos 2. Me di vuelta completamente. Lo miré, porque hoy era el día, dije. Hace 4 semanas me llamaste para avisarme que no tenía invitación, no para pedirme disculpas, para avisarme, y distribuiste tus 2 entradas entre personas que llevan 2 años en tu vida. Pausa. Yo llevo 22. El señor Horacio estaba quieto. Valeria estaba quieta. La señora Rebeca,
que había llegado en algún momento de la conversación sin que yo notara cuándo, también estaba quieta. 4 personas, un patio universitario, el ruido de fondo de la recepción continuando alrededor, como si nada hubiera pasado, porque para los demás nada había pasado. Solo para nosotros 5 había pasado algo. Emilio me miraba, con esa expresión que no supe leer del todo en ese momento, que no era enojo exactamente, no era gratitud, no era vergüenza. Era algo más complejo que cualquiera de esas cosas juntas. 3 meses después, en mi cocina, mientras comíamos arroz con pollo un domingo de enero, iba a reconocer esa expresión. Era el inicio de algo. Era la cara de alguien que acaba de recibir información que reorganiza lo que creía saber de una persona y que necesita tiempo para procesar cuánto cambia esa reorganización. Ese tiempo se lo di. Me despedí, no con drama, con el mismo paso con que había llegado, y me fui, no de manera dramática, sin escena, sin lágrimas, con el mismo paso con que había llegado. Caminé hasta la salida del patio. En la calle, la luz de octubre era todavía esa luz limpia de la mañana. Llamé un taxi. En el taxi el teléfono no sonó. Llegué a casa. Me saqué el vestido. Me preparé otro café. Me senté a la mesa de la cocina. Pasó 1 hora. El teléfono sonó. Era Emilio. No atendí. Pasó otra hora. Volvió a sonar. No atendí. A las 4 de la tarde el teléfono sonó una tercera vez. Atendí. ¿Dónde estás?, preguntó. En mi casa. ¿Puedo ir?, pensé. Sí. Llegó a las 6. Solo, sin Valeria. Sin los Montoya. Solo. Con la toga todavía puesta. No el birrete, pero sí la toga. No sé si fue un descuido o si lo hizo con intención. De cualquier manera, verlo llegar con la toga puesta fue lo que no esperaba. Y se sentó a la mesa de la cocina. Yo puse agua a calentar. El silencio fue largo. Emilio lo rompió primero. No sabía, dijo. Sé que no sabías. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya te dije por qué. Eso no es suficiente explicación, ma. Lo miré. No, admití. Probablemente no. Tomé una decisión que pensé que era la correcta, y puede que no lo haya sido del todo. Emilio asintió despacio. ¿Cuánto fue en total? Ya lo dijiste cuando estabas ahí. 144,000 pesos. No lo dije yo. Lo dijiste vos. 144,000 pesos, repetí. Silencio. ¿Qué quieres que haga con esa información?, preguntó. Era la pregunta correcta. No, ¿por qué me hiciste esto? Ni, ¿cómo pudiste ocultarme esto? Sino, ¿qué quieres que haga con esa información? Eso me dijo algo sobre él que todavía me alegró escuchar. Nada, dije. No quiero que hagas nada con esa información excepto tenerla. ¿Y lo de las invitaciones? ¿Qué con eso? Me equivoqué, dijo. Directo, sin rodeos. Sí, no debía haberle dado las 2 a ellos. No, ¿lo vas a perdonar? No hay nada que perdonar, Emilio. Sos mi hijo. Eso no cambia. El señor Horacio me llamó, dijo Emilio después de un momento. ¿Cuándo? Mientras venía para acá, en el taxi. ¿Qué te dijo? Emilio miró la taza. Me preguntó cuánto sabía de tu empresa. Lo miré. ¿Y? Le dije que poco, que nunca me habías explicado bien. ¿Y él? Me preguntó si era verdad lo de los recibos, si de verdad vos habías pagado todo. ¿Y vos? Le dije que sí, que los recibos eran reales y que yo no sabía que eras vos. Silencio. ¿Qué dijo cuando le confirmaste? Emilio tomó el té. Él lo giró entre las manos con ese gesto de quien necesita hacer algo con los dedos mientras piensa. Dijo que eso cambiaba algunas cosas. ¿Qué cosas? No fue específico. Dijo que hablaríamos después. Yo tampoco fui específica, pero sabía exactamente qué cosas. El señor Horacio Montoya había construido durante 2 años la imagen de Emilio como un joven con potencial y sin respaldo económico propio. Un yerno valioso por su trabajo y su inteligencia, pero que dependía de la estructura que los Montoya podían ofrecer. Esa dependencia, aunque nunca se nombrará, era parte del cálculo. 144,000 pesos de recibos verificables cambiaban ese cálculo, porque si la madre de Emilio tenía ese dinero disponible desde hacía 4 años, Emilio no era exactamente lo que el señor Horacio había asumido. Pues, y si Emilio no era lo que había asumido, la posición de los Montoya en su vida tampoco era la que habían construido. Eso cambiaba algunas cosas. Sí, ¿cuáles exactamente? Eso lo iba a decidir el señor Horacio en los días siguientes. Y esa decisión ya no era mía. El señor Horacio Montoya
Llevaba 2 años creyendo que Emilio era un joven con talento y pocas raíces económicas propias. Un yerno con potencial, pero sin respaldo. Alguien a quien la familia Montoya podía integrar en sus planes con la ventaja de que el joven iba a ser agradecido. La gratitud es una forma de dependencia, y los hombres como Horacio Montoya saben usar esa dependencia mejor que la mayoría, pero 144,000 pesos de recibos de pago en una carpeta azul cambiaban el cálculo, porque si la madre de Emilio tenía ese dinero disponible y lo había tenido siempre, entonces Emilio no era exactamente lo que el señor Montoya había asumido. Y si Emilio no era lo que había asumido, la dinámica de poder que Horacio había estado construyendo pacientemente en 2 años necesitaba ajuste. Ese ajuste iba a ser interesante de ver. Pasaron 3 meses. En esos 3 meses pasaron cosas. Emilio consiguió trabajo en una empresa de software en Guadalajara. Buen trabajo. Ingeniería de producto, que era exactamente para lo que había estudiado, con un salario que le permitía pagar su propio departamento y todavía ahorrar. Lo consiguió solo, con su currículum, con sus calificaciones, con las referencias de 2 profesores que lo recordaban bien, sin la ayuda del señor Horacio. Eso también fue información. Empezó a llamarme más, no de golpe, no como antes de los Montoya, que era con una frecuencia que yo había dado por normal hasta que desapareció y entendí que era valiosa, sino de una manera nueva, que todavía estaba encontrando su forma. Me llamaba para preguntarme cosas, no para informarme, para preguntarme cómo funcionaba un contrato de trabajo, qué convenía hacer con los primeros ahorros, si un fondo de inversión era lo que él pensaba que era o si había algo que no estaba considerando. Preguntas reales, con contexto, con expectativa de respuesta útil. Preguntas que implicaban que del otro lado había alguien que podía responderlas. Eso me alegró mucho más de lo que esperaba. Con los Montoya las cosas cambiaron, no de manera dramática, sin escenas declaradas, sin confrontaciones, sin conversaciones explícitas sobre lo que había pasado en el patio de la universidad el día de la graduación. Lo que cambió fue el equilibrio. El señor Horacio ya no hablaba del futuro de Emilio con la misma autoridad natural de antes. Seguía opinando. Eso no cambió, pero opinaba con una ligera reserva nueva, la de quien no está del todo seguro de que su información sea completa. A los hombres como el señor Horacio Montoya funcionan bien cuando tienen el mapa completo. Cuando el mapa tiene partes que no conocen, ajustan sin decirlo. Valeria seguía siendo novia de Emilio, y Valeria, para su crédito, hizo algo que no esperaba. 3 semanas después de la graduación me llamó. Una llamada corta. Me dijo que quería pedirme disculpas por cómo se había dado lo de las invitaciones, que ella también había tenido parte en esa decisión y que no había estado bien. No me dijo que había estado mal el hacerlo. Me dijo que no había estado bien. Hay una diferencia, y la noté, pero fue un gesto. Y los gestos, cuando son genuinos, merecen ser reconocidos. Gracias, le dije, nada más. Lo que cambió con Emilio fue que empezó a no asentir automáticamente cuando el señor Horacio hablaba, a hacer preguntas, a consultar otras fuentes, incluyéndome a mí. Eso, en esa dinámica específica, era un cambio enorme, y fue suficiente para empezar. Un sábado de enero, Emilio vino a almorzar, solo. Valeria tenía un compromiso familiar, lo cual era verdad, y también era verdad que Emilio hubiera podido decirle que ese sábado iba a almorzar con su madre. Las 2 cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Llegó con un paquete de pan dulce de la panadería de la esquina, que era la panadería de siempre, la misma donde íbamos cuando era chico, y donde todavía hacen los cuernitos igual que hace 20 años. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. No hacía falta decir nada. Almorzamos en la cocina, el mismo menú de siempre. Hacia el final del almuerzo, Emilio apoyó el tenedor. «Ma», dijo, «dime, ¿por qué ese día? ¿O por qué sacaste los recibos en la graduación?» Era la pregunta que no me había hecho todavía, la pregunta real. Pensé antes de responder, porque 4 años es mucho tiempo para pagar algo en silencio. Dije, «¿Y por qué ese día el señor Montoya me dijo que las madres retienen y que vos necesitabas mirar hacia adelante?» Emilio me miró. «¿Eso te molestó?» Me informó, dije.
Me informó de que había alguien en tu vida que creía que yo era un obstáculo y que vos le estabas dando suficiente espacio para que creyera eso. Silencio. ¿Tenía razón?, preguntó Emilio. No, dije, pero la creencia de alguien puede volverse verdad si nadie la corrige. Emilio asintió despacio. Lo de las invitaciones estuvo mal, dijo, por segunda vez. Lo dijo 2 veces porque las cosas que uno realmente lamenta se dicen más de una vez. Lo sé. No lo voy a volver a hacer. Lo sé también. Una pausa larga. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emilio. Sí. ¿Tu empresa es grande? Lo miré. Sonreí. Mediana, dije. ¿Cuántos clientes tenés? 43. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque los hijos que saben que sus padres tienen mucho aprenden a esperar en lugar de construir. Emilio miró la mesa. Yo aprendí a construir, dijo. Sí, dije. Lo aprendiste. Y eso fue la parte más importante de todo. Hay cosas que aprendí en 53 años que no encontré en ningún libro, pero que deberían estar. No en libros de negocios, en libros de otra cosa. En el tipo de libro que habla de cómo se construye una relación cuando el tiempo y la distancia y las otras personas trabajan en su contra. O en el tipo de libro que habla de cuándo hablar y cuándo esperar y cómo saber la diferencia. No encontré ese libro, así que lo fui aprendiendo sola. La primera, el amor que no se ve no deja de existir. Existe en los recibos de pago, en las llamadas a las 11 de la noche, en las preguntas que uno no hace para no presionar. Existe aunque nadie lo agradezca, aunque nadie lo nombre. La segunda, los hijos no son nuestros. Son personas que crecen dentro de nuestras vidas y eventualmente necesitan crecer fuera de ellas. Eso no es traición, es el proceso. La tercera, hay una diferencia entre un hijo que se aleja para crecer y un hijo que se aleja porque alguien le enseñó que alejarse era lo correcto. La primera diferencia se siente en la distancia, la segunda se siente en el silencio. Emilio aprendió esa diferencia el día de su graduación, y no de la manera más cómoda, pero de la manera que se recuerda. Camila perdió el control de una narrativa. Horacio Montoya perdió una asunción que lo beneficiaba. Emilio recuperó algo que había estado dejando perder, y yo pagué 144,000 pesos durante 4 años sin que nadie lo supiera. Y al final valió la pena. No por el dinero, por el sábado de enero, por la pregunta que Emilio me hizo sobre la empresa, por las llamadas que volvieron, por el tenedor apoyado sobre el plato y la mirada de un hombre de 22 años que finalmente estaba mirando en la dirección correcta. Si esta historia te llegó de alguna manera, contame en los comentarios qué parte te golpeó más. La silla en la fila 12, los recibos sobre la mesa, o el pan dulce de la panadería de siempre un domingo de enero. Y suscríbete para la próxima.